Cuando el sonido del timbre resonó en la mansión de mármol, nadie imaginó que ese día cambiaría para siempre la vida de la familia más poderosa de la ciudad. La policía ya estaba dentro con la mirada fija en la sirvienta que temblaba en el vestíbulo, mientras sostenía un bolso demasiado pesado para su delgado cuerpo. «Se la llevan», gritó uno de los guardias, y en un instante, las cámaras de seguridad comenzaron a registrar cada movimiento, cada suspiro, cada mentira que la joven intentaba ocultar. El millonario observaba desde su despacho, una copa de whisky en la mano, sin parpadear, mientras las imágenes de la cámara de seguridad comenzaron a reproducirse en la pantalla gigante frente a él. Lo que vio no fue un simple robo, era un secreto que nunca imaginó que su propia casa guardaba, un descubrimiento que haría tambalear los cimientos de su matrimonio, y pondría en jaque la confianza de todos los que consideraba cercanos. La cámara había captado no solo la acción de la sirvienta, sino también momentos prohibidos, susurros y gestos que jamás deberían haber existido dentro de esos muros. Cada fotograma parecía gritarle la verdad que había estado evitando durante años. Los gemelos del millonario, hasta entonces inocentes a los ojos del mundo, también aparecían en imágenes que no podían ser ignoradas. El corazón del hombre comenzó a latir con fuerza, mientras la realidad se derrumbaba a su alrededor. Su matrimonio, cuidadosamente construido sobre apariencias de perfección, ahora estaba en peligro de desmoronarse en cuestión de minutos. La sirvienta, ajena al caos que sus manos habían desatado, permanecía en silencio con los ojos grandes y llenos de miedo. No sabía que su error revelaría secretos que nadie había querido enfrentar, secretos que podrían arruinar no solo a su empleador, sino a toda la familia. Las paredes de la mansión, testigos mudos de décadas de opulencia y secretos, ahora parecían susurrar, nada queda oculto para siempre. El millonario se levantó lentamente de su silla, sintiendo la presión de cada mirada que lo rodeaba. Las cámaras seguían mostrando escenas que le helaban la sangre, y con cada nuevo descubrimiento, su mundo se volvía más confuso. La traición no venía de quien había robado el bolso, sino de aquellos que creía que nunca le harían daño. Mientras la policía llevaba a la sirvienta afuera, él sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El millonario caminaba lentamente por el pasillo, cada paso resonando en el piso de mármol como un tambor que anunciaba la caída de su mundo perfecto. Las cámaras de seguridad seguían proyectando imágenes que le resultaban imposibles de ignorar, los gestos furtivos, las miradas cómplices, las conversaciones murmuradas que habían quedado grabadas para siempre. Cada escena parecía burlarse de él, recordándole que durante años había vivido rodeado de máscaras y mentiras. No era solo la sirvienta la que lo había traicionado, sino cada persona en la mansión que había participado, directa o indirectamente, en ocultar lo que las cámaras ahora revelaban. Su esposa apareció en el umbral del salón, impecable como siempre, con el semblante serio pero los ojos traicionando un destello de preocupación. Ella creyó que podía manejar cualquier crisis, que su mundo de lujo y apariencias permanecía intacto. Pero la verdad que se desplegaba ante ellos no podía ser ignorada ni maquillada. El millonario giró la mirada hacia ella, intentando medir su reacción, y fue entonces cuando vio algo que lo paralizó aún más, un mensaje en su teléfono que lo dejaba sin aliento. No era solo el robo de dinero lo que había sucedido, era una red de secretos que había permanecido oculta bajo la alfombra, y que ahora se exhibía con la crueldad de la realidad más cruda. Los gemelos, hasta entonces inocentes a los ojos de todos, se habían visto involucrados en un juego que jamás deberían haber jugado. La sirvienta, con su bolso lleno de dinero, no era la única que había cometido errores, ellos también habían sido parte de momentos que jamás debieron ocurrir, y que quedaban grabados para siempre en la memoria digital de las cámaras. La sensación de traición fue tan intensa que el millonario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Cada segundo que pasaba hacía que la magnitud de la traición se volviera más clara, más dolorosa. Con un gesto firme ordenó a sus asistentes que reunieran todas las grabaciones, cada archivo, cada ángulo, cada escena comprometida. No había margen para errores ni para excusas. Mientras los empleados se movían con rapidez, él se sentó en su despacho intentando recomponerse, mientras las imágenes de la pantalla seguían proyectando su desmoronamiento emocional. Su matrimonio, su familia, su reputación, todo pendía de un hilo tan fino que cualquier movimiento en falso podía hacerlo romper. La sirvienta, aún custodiada por la policía, miraba hacia atrás con ojos que reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento.
Ella no había imaginado que un simple robo de dinero desencadenaría la revelación de secretos tan devastadores que podrían destruir vidas enteras. Su silencio se convirtió en un peso insoportable, porque sabía que cada mirada que cruzaba con el millonario llevaba consigo un juicio implícito, una condena que no podía evitar. Mientras tanto, la esposa del millonario, con una calma que parecía superficial, empezó a caminar por la mansión revisando los lugares donde se habían grabado las imágenes más comprometedores. Sus pasos eran medidos, sus gestos controlados, pero la tensión era palpable. Ella sabía que la estabilidad de su familia dependía de cómo manejara la situación, de si podía mantener la apariencia de control mientras el caos se desplegaba ante ellos. Pero incluso su fuerza tenía límites, la magnitud de lo que había sido capturado por las cámaras era demasiado grande para ignorarla. El millonario se levantó de su silla y recorrió la mansión, observando cada habitación con una mezcla de ira y desesperación. Todo lo que había construido parecía desmoronarse frente a sus ojos. Las paredes, los muebles, el lujo, todo parecía ser testigo mudo de traiciones, secretos y mentiras. Las imágenes de la sirvienta, los gemelos y otros empleados le recordaban que la perfección de su vida era solo una ilusión cuidadosamente mantenida. De repente sonó su teléfono con un mensaje que lo dejó sin aliento. No era un mensaje cualquiera, era una confesión, una verdad que alguien había decidido revelar antes de que él tuviera la oportunidad de controlar la situación. Cada palabra del mensaje resonaba como un golpe, confirmando los peores temores que ya las cámaras habían mostrado, que la traición no era solo circunstancial, sino sistemática, que quienes estaban cerca de él habían estado jugando un juego que ahora amenazaba con destruirlo todo. El millonario cerró los ojos por un momento, intentando asimilar la magnitud de la situación. Sabía que no podía reaccionar con prisa, cualquier decisión impulsiva podría empeorar las cosas. Su mente trabajaba rápidamente evaluando cómo confrontar a su familia, cómo manejar la prensa si esto llegaba a los medios, cómo proteger su reputación mientras enfrentaba la verdad. Todo parecía una red infinita de problemas, cada hilo más complejo que el anterior. Mientras caminaba de un lado a otro, el sonido de las cámaras, los teléfonos y los susurros de la sirvienta detenida llenaban el aire, creando un ambiente casi irreal. Era como si la mansión misma estuviera viva, respirando y observando, juzgando cada movimiento de sus habitantes. La traición y el secreto se habían convertido en protagonistas de un drama que nadie había anticipado, y el millonario estaba atrapado en el centro de la tormenta. Finalmente comprendió que no podía confiar en nadie. Ni en la sirvienta, ni en sus hijos, ni siquiera en su esposa. Cada sonrisa, cada gesto amable, cada palabra cuidadosamente elegida, ahora se veía bajo la luz de la verdad revelada. Sabía que tomar decisiones correctas requeriría astucia, paciencia y, sobre todo, la capacidad de enfrentar verdades que podrían ser devastadoras. El reloj avanzaba, implacable, recordándole que el tiempo no esperaba por nadie. La sirvienta estaba afuera esposada, pero las imágenes que ella había dejado atrás permanecían en la pantalla, evidencias de secretos, traiciones y errores que no podían borrarse. Su matrimonio, su familia, su imperio, todo estaba bajo amenaza, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión de lo inevitable. El millonario se apoyó contra la pared, respirando profundamente mientras intentaba pensar con claridad. Sabía que esta era solo la primera ola de un tsunami que aún no había terminado de golpear. La revelación de las cámaras había abierto una caja de Pandora, y ahora él debía decidir cómo manejar cada consecuencia, cada secreto, cada mentira que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. El millonario cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la adrenalina y la ira se mezclaban en su pecho. Sabía que la verdad que estaba descubriendo no solo cambiaría su matrimonio, sino también la dinámica de toda su familia. Cada instante revelaba secretos que él jamás había sospechado, y cada suspiro del silencio que llenaba la mansión le recordaba que nada volvería a ser igual. Caminó hacia el despacho donde normalmente tomaba decisiones importantes, pero esta vez, cada paso le pesaba como si cargara con siglos de traiciones. Mientras repasaba mentalmente cada escena que las cámaras habían capturado, recordó los gestos sutiles de su esposa en los últimos meses, miradas escondidas, mensajes borrados, llamadas que nunca respondía. Todo encajaba ahora en un puzzle macabro que él había ignorado por miedo a enfrentar la realidad. Las cámaras no mentían, cada evidencia estaba allí, cristalina, implacable, y él no podía hacer otra cosa más que enfrentarla. De pronto el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Era el mayordomo con una expresión que mezclaba miedo y urgencia.
Señor, hay alguien esperando en la entrada, dice que tiene información sobre lo que ocurrió, dijo con voz temblorosa. El millonario frunció el ceño y ordenó que lo trajeran a su despacho de inmediato. Cuando el desconocido apareció, no era un criminal común ni un detective contratado, era alguien que había trabajado para la familia durante años, pero que hasta ahora había permanecido en las sombras, observando y guardando secretos que ahora salían a la luz. Señor, dijo el hombre con un hilo de voz firme. Lo que encontró la cámara es solo la punta del iceberg. Hay más. Mucho más. Cosas que su propia familia jamás admitiría. El millonario lo miró fijamente, incapaz de pestañear. Sentía como si el mundo que había construido cuidadosamente durante décadas se estuviera desmoronando en un instante. Cada palabra del hombre parecía añadir más peso a la avalancha de traiciones que ya lo asfixiaba. Los gemelos, la sirvienta, su esposa, todos formaban parte de un juego que él jamás había imaginado, un juego que ahora amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino su legado entero. Mientras el informante hablaba, el millonario comenzó a revisar los archivos digitales que aún no había visto. Documentos, mensajes, grabaciones ocultas, todo confirmaba la magnitud de la traición. Se dio cuenta de que la sirvienta, aunque culpable de robar dinero, había sido solo una pieza en un plan mucho más grande, diseñado cuidadosamente para revelar secretos que él jamás habría pensado que existieran dentro de su propia casa. El silencio volvió a llenar la mansión, pero esta vez era un silencio cargado de tensión, un silencio que anunciaba la inminente confrontación. Sabía que debía actuar rápido, pero cada movimiento debía ser calculado. Cualquier error podría costarle no solo su matrimonio, sino también el control sobre su familia y su imperio. Respiró profundamente y se dirigió a la sala principal, donde su esposa esperaba, aparentemente calmada pero con los ojos llenos de preguntas y miedo. Necesitamos hablar, dijo él con voz firme pero controlada. Hay cosas que ya no podemos ignorar. Su esposa asintió lentamente y por primera vez en mucho tiempo se vio vulnerable. Sabía que la perfección que habían proyectado ante el mundo se estaba desmoronando, y que ahora cada secreto debía ser confrontado cara a cara. Los gemelos fueron llamados también, y la tensión en el aire era casi palpable. Cada miembro de la familia comprendía, sin necesidad de palabras, que el juego había terminado y que la verdad ahora gobernaba cada rincón de la mansión. El millonario encendió la gran pantalla del salón, mostrando las grabaciones que habían destrozado su tranquilidad. Cada escena fue observada en silencio, cada gesto analizado con precisión. Su esposa, los gemelos y los empleados comenzaron a darse cuenta de que las mentiras que habían mantenido durante años ya no podían sostenerse. El miedo era evidente en sus rostros, pero el millonario mantuvo una calma fría, como si cada reacción de ellos solo confirmara la veracidad de sus descubrimientos. Las horas pasaron y con cada minuto que transcurría, nuevos secretos salían a la luz. Lo que comenzó como un robo de dinero se transformó en un enfrentamiento con la verdad más devastadora. La sirvienta, aunque ya había sido arrestada, había sido solo un catalizador, la verdadera traición venía de quienes él más había confiado. La magnitud de lo que la cámara había capturado era tan grande que incluso su mente, acostumbrada a controlar todo, parecía incapaz de procesarla completamente. El millonario decidió que no podía permitirse ignorar nada. Cada documento, cada conversación grabada, cada evidencia debía ser examinada. Mientras tanto, su esposa y los gemelos permanecían en la sala, conscientes de que cada secreto descubierto cambiaría la dinámica de la familia para siempre. La tensión era insoportable pero necesaria, solo enfrentando la verdad podrían decidir qué camino seguir, aunque ninguno de ellos supiera aún si podrían sobrevivir a la tormenta emocional que se avecinaba. En medio de todo esto, el millonario comprendió algo crucial: la traición no era solo un error individual, sino una red que había crecido silenciosa durante años. La sirvienta había sido el detonante, pero la verdadera amenaza venía de los secretos que nadie había querido enfrentar. Cada imagen en la pantalla era un recordatorio de que la perfección que habían construido era solo una ilusión, y que ahora la única salida era enfrentar la verdad con valentía, aunque doliera más de lo que jamás habían imaginado. El millonario permaneció en silencio observando las últimas imágenes en la pantalla, mientras la verdad, como un huracán, terminaba de arrasar con cada ilusión que había sostenido durante años. Cada gesto, cada mirada, cada susurro grabado por las cámaras revelaba una traición que había estado latente bajo la superficie de su vida perfecta.
El bolso robado por la sirvienta había sido solo la chispa que encendió un incendio de secretos, y ahora nada volvería a ser igual. Su matrimonio, su familia, su reputación, todo pendía de un hilo, pero a pesar del dolor, algo dentro de él despertó, una fuerza silenciosa y decidida que lo impulsaba a reconstruir todo desde los cimientos. Su esposa se acercó con los ojos húmedos pero la cabeza erguida, y por primera vez no hubo pretextos, ni excusas, solo la cruda aceptación de que todo había sido revelado. Los gemelos, antes inocentes a ojos del mundo, ahora enfrentaban la responsabilidad de sus actos, comprendiendo que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. La sirvienta, aunque arrestada, había dejado un legado inesperado. La familia debía confrontar sus errores y decidir si podían sobrevivir a la verdad o dejar que los secretos los destruyeran. El millonario respiró profundamente, dejando que cada emoción fluyera antes de hablar. Su voz, firme y controlada, llenó la sala y resonó como un eco que parecía reconfigurar la realidad misma. Todo esto nos ha mostrado quiénes somos realmente y quiénes queremos ser. La traición nos ha herido, pero también nos ha dado la oportunidad de elegir la verdad en lugar de la ilusión. Cada palabra fue como un golpe y una caricia al mismo tiempo, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, aún había un camino hacia la redención y el cambio. Mientras hablaba, una calma inesperada se apoderó de la mansión. La tensión, que había sido tan densa que parecía tangible, comenzó a disiparse lentamente. Los gemelos bajaron la mirada, conscientes de que sus errores no podían borrarse, pero que podían aprender de ellos. Su esposa, con un suspiro profundo, tomó la mano de su marido, reconociendo que la fortaleza de su unión ya no dependía de secretos cuidadosamente ocultos, sino de la honestidad, aunque doliera. El millonario comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, ni en las cámaras, ni en la opulencia de la mansión, sino en la capacidad de enfrentar la verdad y reconstruir la confianza desde cero. Las cámaras seguían grabando, pero ahora no eran testigos de traiciones, sino de un renacimiento silencioso, una familia que aprendía a mirarse con honestidad, a aceptar sus errores y a valorar la oportunidad de reconstruir lo que casi se había perdido. Cada escena que antes había sido dolorosa se transformaba en una lección, la codicia, el miedo, la mentira, todo tenía su precio, y enfrentarlo era el primer paso hacia una vida más auténtica. El millonario decidió entonces tomar medidas radicales. No se trataba de castigar, sino de purgar las sombras que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Ordenó que todos los documentos, grabaciones y mensajes se revisaran con cuidado, no para acusar, sino para comprender. Comprender cómo los secretos habían crecido, cómo la desconfianza había contaminado sus relaciones y cómo podían reconstruir un hogar donde la verdad fuera la base de cada acción. La sirvienta, aunque culpable de su crimen, había sido también un catalizador de la transformación, y su arresto marcó no solo el final de su error, sino el inicio de un cambio inevitable. La familia se reunió en la gran sala de la mansión, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo máscaras, no hubo sonrisas falsas, no hubo gestos calculados. Cada uno estaba presente con su vulnerabilidad, con su arrepentimiento, con su humanidad desnuda ante los demás. El millonario levantó la mirada hacia sus hijos y su esposa, y algo en sus ojos cambió, ya no había dolor que lo dominara, sino claridad. Comprendió que la fuerza de una familia no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de enfrentar la verdad y permanecer juntos a pesar de todo. La noche cayó sobre la mansión, y con ella un silencio lleno de promesas. Las cámaras seguían grabando, pero ahora cada imagen reflejaba la reconciliación, la reflexión y el compromiso de una familia que había atravesado el abismo y había decidido regresar. La sirvienta fue llevada por la policía, pero su presencia había dejado una lección imborrable: la vida, con todas sus riquezas y secretos, podía cambiar en un instante y la verdadera fortaleza residía en cómo se enfrentaban esos cambios. Mientras el millonario caminaba por el pasillo, recorriendo la mansión que había sido testigo de tantas verdades dolorosas, comprendió que el mayor desafío no había sido descubrir la traición, sino aceptar la imperfección de quienes amaba y de sí mismo. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas, arrepentimientos y decisiones difíciles, pero también estaba lleno de esperanza, porque la familia había elegido enfrentar la verdad en lugar de ocultarla. Al final, el millonario comprendió algo que nadie podía arrebatarle: la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre tenía el poder de liberar. Cada traición, cada secreto, cada mentira había dejado cicatrices, pero también había abierto la puerta a una nueva forma de vivir,
basada en la transparencia, el coraje y la responsabilidad. La familia había caído, sí, pero se estaba levantando más fuerte, más unida y más consciente de lo que realmente importaba. El bolso robado, las cámaras, las grabaciones, todo se convirtió en símbolos de un cambio inevitable, nada podía permanecer oculto para siempre, y solo enfrentando la verdad podían reconstruir lo que casi se había perdido. Y mientras la mansión se sumía en la calma de la noche, una certeza llenó el corazón del millonario: los secretos habían destruido mucho, pero también habían enseñado lo más valioso de todo, que incluso en la traición más profunda, la oportunidad de renacer siempre existía. La historia, que comenzó con un robo y un secreto prohibido, terminó convirtiéndose en una lección de vida, de fuerza, de resiliencia y de amor auténtico. La familia, ahora consciente de su fragilidad y su poder, estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno donde la verdad y la confianza serían los pilares de cada decisión, cada gesto y cada mirada. Y en ese instante, entre sombras y luces, lágrimas y susurros, comprendieron todos que la vida, con todos sus giros inesperados, siempre ofrecía la posibilidad de renacer más fuertes que nunca.